Todos sabemos que los cementerios o panteones son lugares tenebrosos. ¿Será por la tristeza impregnada en ellos o por la energía residual que existe en este tipo de lugares? Pero no podemos negar que quedarnos varados en un panteón por la madrugada sería la pesadilla de muchos de nosotros. La historia real de hoy me la mandó un seguidor en un mail titulado "La historia real más aterradora que has escuchado", y nos relata una experiencia que vivió justamente en uno de estos lugares por la noche. Como amante de lo paranormal, obviamente esto llamó mi atención, y tras leer el correo, no les miento, no pude más que sentir terror puro. Y ahora les toca a ustedes. Yo soy Pato de Patos Potions y acompáñenme a escuchar una de las historias paranormales más fuertes que hemos tenido en el canal hasta la fecha. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Cómo están todos el día de hoy? Sean bienvenidos a este video. Paso con los anuncios parroquiales del día. Número 1. Siempre estamos buscando más historias como la que están a punto de escuchar. Así que si ustedes tienen alguna historia de terror real que les haya ocurrido a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos o incluso a ustedes mismos, no olviden enviármela a historiaspotions@gmail.com. Y recuerden, mientras más completa y más larga esté tu historia, más probabilidades tienes de que salga en un video. Aparte de esto, les quiero anunciar que mi libro, La Aventura del Tarot, ya está disponible para preventa en varias de las librerías de México y en Amazon. Y si eres una persona que no vive en México, no te preocupes que también puedes encontrarlo en Busca Libre. Si alguna vez has sentido el llamado del tarot, quieres aprender cómo leerlo y es más, cómo introducirte incluso en el mundo de la magia, este libro es para ti. Sobre todo porque el pronombre es la guía de un amigo que no quiere que te pierdas en el camino. ¿Y por qué? Porque yo estoy harto de que todos los libros de esoterismo y magia sean muy profunditos y con palabras rimbombantes y difíciles. La vibra que quería compartir en este libro es como la de un amigo explicándote cómo ser un brujo. Así que si te interesa, los links van a estar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí, continúen con el video. Hola Pato, me llamo Rodrigo y te contaré el evento paranormal más aterrador e inexplicable que he vivido en mi vida. Y no es por presumir, pero te aseguro que será de las más aterradoras que tu canal ha escuchado. Tengo que decir que, por más buena que esté mi historia, esta es un poco fuerte. No me refiero a una experiencia violenta o algo por el estilo, pero no es tu típica historia de vi una sombra pasar y me asusté. Aquí sí hubo contacto muy claro, y es por eso mismo que no espero que todos la crean. Pero para los que sí, disfrútenla. Esto me pasó allá por el 2009, cuando tenía 15 años de edad. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida debido al fallecimiento repentino de mi abuelo. Un día estaba bien, al otro se enfermó y para menos del mes ya no estaba con nosotros. No te voy a mentir, él era como un segundo padre para mí, por lo que sí me afectó bastante. Para las 2 o 3 semanas ya habíamos terminado la mayoría de los procesos que se hacen para despedir a alguien. Pero yo aún necesitaba una especie de cierre. Sentía que no había podido despedirme bien, y como gran genio que soy, se me ocurrió una idea brillante. Debería de ir a despedirme de él a su tumba. El problema aquí eran mis papás. No los quería molestar con que me llevaran porque iban a querer acompañarme. Y aunque esto no tenía nada de malo, yo quería estar solo. El cementerio donde lo enterraron no estaba tan lejos de la casa. Eran unos 30 minutos caminando. Así que, una noche, como por la 1 de la mañana, cuando ya todos dormían,
Dos de mis amigos y yo fuimos al cementerio a jugar. O mínimo, eso fue la excusa que les dije para que me acompañaran. Pero yo iba con una misión: despedirme de mi abuelo. Una vez llegamos ahí, nos pusimos manos a la obra. Todos sacamos nuestros celulares y comenzamos a grabar e iluminar por donde pasábamos. Fingíamos que éramos cazafantasmas e incluso nos metimos a algunas lápidas vacías que encontrábamos por ahí. Para los 30 minutos me separé un poco de mis amigos. Les dije que quería grabar un video de terror y que me dejaran solo un rato para realizar unas tomas tenebrosas. Apenas conseguí un poco de espacio a solas, decidí ponerme manos a la obra. La noche era oscura y fría. No puedo decir que había niebla alrededor del cementerio, pero sí recuerdo batallar para ver más allá de 5 metros hacia adelante. Aparte de que, como este lugar era muy viejo, no tenía tanta iluminación. Cuando llegué a la tumba de mi abuelo, comencé a hablar con él. Fue un momento muy emotivo. Saqué todo lo que quería decirle, todo lo que tenía guardado, y me despedí una última vez de él. La noche estaba transcurriendo a la perfección hasta que me levanté. Apenas lo hice, sentí como si algo estuviera mal, como si estuviera en peligro. Volteé a mi alrededor tratando de inspeccionar lo que estaba ocurriendo y lo vi. Era una persona, pero no eran mis amigos. Este era mucho más alto y grande que ellos. Aparte de que pude notar en él un bigote y ropa muy anticuada, debido a que estaba parado justo frente a un poste de luz. Me quedé paralizado, pero no por lo que creen. No tenía miedo, estaba inmóvil del shock. La persona que estaba frente a mí era mi abuelo. Tenía que ser él. Misma ropa, misma estatura, mismo bigote. Todo embonaba. Aparte, ¿qué iba a estar haciendo alguien ahí a las 2 de la mañana? Me acerqué un poco a él y pude notar que tenía una cara de preocupación, como si estuviera tratando de decirme algo. Antes de comenzar nuevamente a caminar hacia él, escuché un ruido extraño detrás de mí. Era como una especie de llanto. Y para que vean, eso sí me asustó bastante. Lo describiría como el sonido que alguien que está llorando pero no quiere que nadie lo escuche haría. Y por inercia comencé a buscar la fuente del ruido. Algo que me inquietó bastante es que, a lo lejos, podía ver los flashes de mis amigos. Lo que sea que estaba cerca de mí, no eran ellos. Seguí el sonido del llanto. Aún no entiendo por qué. Era como si algo me llamara a él. Avancé unos cuantos metros hacia una de las esquinas del panteón. Y fue ahí cuando la noté. A unos 5 metros de mí se encontraba una mujer. Tenía el pelo gris. Su piel era extremadamente blanca y traía puesto un vestido que parecía de bodas, pero al mismo tiempo, no. Se veía bastante grande, no menos de 70 años. Hola, disculpe, ¿está bien? De un momento para otro, todo el cementerio cayó en silencio. De hecho, me sorprendió bastante lo ruidoso que era antes de esto. No lo había notado, pero había cigarras, grillos, el sonido del viento e incluso una que otra risa proveniente de mis amigos que podía escuchar a lo lejos. Pero en el momento en el que le dirigí la palabra a esta mujer, absolutamente todo el ruido cesó.
Esto era una clara señal del peligro en el que me encontraba. Tras unos segundos sin respuesta, simplemente le di las buenas noches y comencé a devolverme a donde estaba. En el momento en el que me volteé, busqué con mis ojos el lugar en donde había visto a mi abuelo, pero ya no se encontraba ahí, y aunque esto me puso muy triste, el miedo que me había metido la señora era suficiente para quererme ir de ahí cuanto antes. Di unos pasos hacia la salida cuando de pronto escuché algo. El sonido era sutil, pero distinguible. Eran pasos. Pensamientos intrusivos comenzaron a llenar mi cabeza. Una parte de mí me decía que saliera corriendo del lugar, que escapara cuanto antes, pero otra me decía que me quedara. Aún no recibía el mensaje de mi abuelo. Se me había aparecido por algo. No podía irme de ahí sin más. Así que, frente a mí, se presentó una decisión. Podía correr hacia mis amigos e irnos de ahí, o voltear atrás para ver qué era lo que me estaba siguiendo, solo por la pequeña posibilidad de que fuera mi abuelo. Así que, teniendo en cuenta los riesgos, lo hice. Con mucho miedo, giré mi cabeza un poco para poder distinguir quién estaba detrás mío. Yo creo, hasta el día de hoy, que esa fue una de las decisiones más tontas que he tomado en mi vida. Atrás de mí no se encontraba mi abuelo. Era la mujer de cabello gris quien caminaba lentamente hacia mí. Estaba cabizbaja, viendo hacia el suelo, y aún podía escuchar un poco del llanto. La alumbré con mi celular y comencé a grabar. Aquí pasó una de las cosas que más me aterraron. Cuando la vi desde la pantalla de grabación del celular, pude notar que ya no estaba viendo al suelo, sino a mí, directamente. Su mirada era aterradora. No mostraba ninguna emoción en lo absoluto, pero aún así sentía una especie de desesperación y ansiedad al verla. No sabía qué hacer. Otra vez me encontraba paralizado. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Quién era ella? ¿Era mínimo alguien real? Muchas dudas comenzaron a inundar mi cabeza, así que, nuevamente, me armé de valor y decidí intentar hablar con ella una vez más. Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita que le ayude en algo? La mujer comenzó a caminar mucho más rápido hacia mí, y en ese momento dejé de pensar. Mi cuerpo entró en modo supervivencia y comencé a correr y gritar como loco. Mis amigos me escucharon y al verme corriendo, ellos también empezaron a hacerlo. Algo que me da mucha risa de las películas de terror es que, cuando pasan ese tipo de cosas en ellas, no duran mucho. Para los 5 segundos de persecución, algo pasa que el protagonista se salva o deja de ver al fantasma. Pero, como muchas cosas en el mundo del entretenimiento, así no es la vida real. Esta mujer me persiguió más allá del cementerio, y aunque no era muy rápida, cuando volteaba a verla, ella seguía atrás de mí, avanzando hacia mí. Para este punto mis amigos probablemente ya se habían ido corriendo a sus casas, y no los culpo. Una vez llegué a la mía, haciendo el menor ruido posible para no despertar a mis padres, cerré la puerta con candado y colapsé en el suelo. Había estado corriendo 15 minutos sin parar. Sin lugar a dudas, fue gracias a la adrenalina que lo logré. Esto no duró mucho porque, al parecer, mis padres se habían dado cuenta de mi ausencia y estaban esperándome a que llegara para regañarme. No es posible que anden haciéndose juntas en ese tipo de cosas. Mira la hora. Es peligrosísimo.
No lo podía creer. Alguien estaba en nuestra puerta. Los tres nos quedamos viéndonos los unos a los otros confundidos. Pero luego lo recordé. Todo este tiempo, la señora de cabello gris no me había dejado de seguir. ¿Era acaso posible que hubiera llegado a la puerta de mi casa? Mi papá comenzó a dirigirse a la puerta. Yo corrí hacia mi mamá y la abracé esperando lo peor. Cada paso que daba sentía más y más miedo. Cuando llegó a la puerta y extendió su brazo para abrirla, cerré mis ojos y recé como nunca porque no fuera aquella mujer. Y creo que ha sido la primera y única vez en la que rezar me sirvió de algo. En la puerta estaba un señor que no conocía. Vine aquí para reportar que su hijo y un par de amiguitos suyos vinieron a molestar y vandalizar el panteón. Pesqué a uno de sus amigos saliendo corriendo del cementerio y lo amenacé con llamar a las autoridades. El señor se fue y después de una gran regañada, nos fuimos todos a dormir. Al día siguiente me vi con mis amigos y les conté lo que había pasado. Al inicio no me creyeron, pero luego les enseñé lo que había logrado grabar. Ambos se sorprendieron y entre los tres juramos nunca volver a ir a ese lugar de noche. Una semana después, mi familia armó una mini visita en la tumba de mi abuelo. Pensé en no ir, pero algo me decía que debía hacerlo. Una vez en el panteón, me acerqué a su tumba y le pregunté qué era lo que me había querido comunicar ese día. En el camino de regreso a casa, mientras iba viendo por la ventana del coche, de un momento para otro vi algo asomarse por el bosque. Era mi abuelo otra vez, aunque solo lo pude ver por un segundo. Esta vez tenía una expresión mucho más tranquila e incluso gentil. Era como si por fin pudiera descansar en paz. Tras años de pensarlo, llegué a la conclusión de que probablemente esa noche tenía una cara de preocupación porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir y estaba intentando avisarme o pedirme que me fuera. Pero eso no lo sé. Lo único de lo que sí estoy certero es de que nunca más volveré a visitar un cementerio por la noche. Esa fue mi historia, pero antes de acabarla solo quiero aclarar unas dudas que probablemente tengan. La primera es por qué no le mandé el video que grabé a Pato para que lo pusiera como prueba. La razón es que lo grabé con un iPhone 2, el cual ya no prende. Se queda atorado en la manzanita y aunque lo quiero arreglar, me dan miedo que se pierdan los videos y fotos que lleva dentro. La otra cosa que quería comentar es que entiendo que a los 15 años uno se puede imaginar cosas y más con el trauma del fallecimiento de alguien tan cercano. Pero les aseguro que todo lo que viví es real. A esa edad no consumía ninguna sustancia que me pudiera hacer ver alucinaciones. Mi cerebro, aunque un poco deprimido, estaba en perfectas condiciones. Todo lo que conté es 100% real. Pero ya dependerá de ustedes si deciden creerme o no. Tenemos una historia que se aleja mucho del molde. Usualmente me cuentan sobre hombres sombra, fantasmas invisibles o casas embrujadas llenas de actividad paranormal. Y aunque yo creo que esas historias tienen su encanto, es interesante escuchar la experiencia de una persona que vivió el terror de una manera mucho más cercana. ¿Será porque habrá tenido el tercer ojo más abierto, porque estuvo en el lugar y momento equivocados? La realidad es que, sin lugar a duda, cumplió con su palabra. De ser real, esta es probablemente una de las historias más aterradoras que he escuchado que le pase a alguien. Y por eso, lo único que puedo hacer es desearle que el resto de su vida sea normal y alejada de este tipo de fenómenos. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho. Si ustedes también tienen una historia de terror, no olviden mandarla a historiaspotions@gmail.com. No me importa si es de sus tíos, sus abuelos, sus papás, sus amigos o incluso de ustedes. La única regla es que sea real. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a los miembros del canal que hacen de estos videos posible. Lo están viendo en pantalla y les mando un abrazo enorme.
Si tú también quieres apoyar el canal, considera volverte miembro, pero si esto no te interesa o no puedes hacerlo en este momento, otra manera de ayudar es visitando mis otros canales. En mi canal principal, Pato RMZ, reaccionamos a chismes, noticias y hacemos dinámicas con mis seguidores. En mi segundo canal, Patos Games, jugamos videojuegos exclusivamente de terror. Y en el tercero, Patos Bots, subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago en vivos ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes por parte de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.